Muy buenas tardes, amados hermanos, comunidad cristiana de santidad. Siempre es un gozo poder comunicarme con ustedes a través de este medio. Deseo de todo corazón que el Señor bendiga sus vidas y les pueda guardar en este tiempo de dificultad que estamos viviendo. Estamos en tiempo, hermanos, que debemos de cuidarnos y cuidarnos mucho. Escuchaba yo el mensaje de nuestro hermano Balbino, que lo subió por la noche, donde nos hablaba sobre que el Señor viene pronto y definitivamente, ¿qué hacías? Comparto totalmente lo que este hermano nos está planteando y nos está diciendo. Supe de la muerte de un par de personas durante esta semana acerca de esta enfermedad terrible que nos está quejando. Y una de ellas, una mujer de edad bastante adulta, que tenía 80 y algo de años, pero una mujer relativamente sana. Ella no salía de su casa, una mujer creyente, por supuesto, una mujer que tenía conocimiento del Señor, eh, pero no salía de su casa, siempre estaba metida ahí. Pero un familiar de ella, que pertenece a estas iglesias que son ultracarismáticas, en las cuales les dicen que no hay que tenerle miedo al virus, sino que hay que vencerlo a través de la confesión, no sé, comenzó a ir a esa iglesia y comenzaba y tenían incluso hasta campañas evangelísticas y eso. Y resulta que esta mujer pareciera ser que se contaminó probablemente en la iglesia, luego llegó a la casa, contaminó a esta señora que era su madre y lamentablemente falleció. Esto nos dice, hermanos, que debemos de protegernos. Esto no es una broma, estas son las pestes. Si bien es cierto, nuestra confianza en Dios tiene que ser siempre inquebrantable, también es cierto que debemos de cuidarnos. Así que, iglesia, el anhelo de mi corazón es estar reunidos. Un pastor sin un púlpito, un predicador sin un púlpito, es como no tener una pierna. Sin embargo, yo sé que necesitamos cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Y mi invitación en este tiempo es que nosotros podamos ser reflexivos y tenemos que ser cuidadosos. Tal vez nosotros podríamos sobrevivir, pero quien nos está esperando en nuestra casa es posible que no. Así que en este tiempo, en esta tarde, yo quisiera compartir con ustedes demanda de Dios a esta generación. Y definitivamente que Dios está demandando de nosotros seguramente más perfección en cuanto a nuestra manera de vivir. Demandas a la generación de hoy. Quiero presentarles un personaje bastante interesante que seguramente ustedes, por supuesto que lo han escuchado. De Noé. Un hombre que supo vivir perfecto en medio de una generación malvada en la cual él vivía. Y para eso voy a pedirles que por favor vayan conmigo al libro de Génesis, capítulo 6, del verso 9 al verso 14. Espero que lo puedan tener ahí en su santa palabra, ¿verdad? Y que lo podamos ver. Dice la santa palabra de Dios. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Can y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y murió Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Pues Dios dijo entonces a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, y harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Génesis 6 del verso 9 al verso 14. Yo lo voy a invitar a que me acompañe en una palabra de oración, hermano, en este tiempo, y que donde estemos podamos inclinar nuestro rostro y decirle, Señor, en el nombre de Jesús queremos orar en este tiempo, Señor, sabiendo que usted tiene cuidado de nosotros, Padre Celestial. De manera especial, doy gracias, Señor, por los hermanos que, aunque han estado en una situación de enfermedad, han podido superarse al Padre Celestial esta situación. Pero también estoy orando en este tiempo por todos aquellos que han perdido un ser querido, Señor. A pesar de que son personas buenas, temerosas de Dios, Padre Celestial, pero han perdido un ser querido. Yo le quiero pedir, Padre Celestial, que les consuele y en todo le fortalezca. Señor, gracias le damos también, Padre Celestial, porque usted ha sido bueno con cada uno de nosotros. Y a pesar de todas las circunstancias, aquí estamos. Estamos viviendo tiempos difíciles y peligrosos, Señor. Solo le rogamos que su presencia esté con nosotros. Oramos siempre por su perdón y oramos, Padre Celestial, porque nos pueda guiar en medio de toda circunstancia que podamos estar viviendo. Señor, en Cristo Jesús, nos ponemos en sus preciosas manos y le rogamos, Señor, que siempre nos ayude en todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vivimos entonces tiempos de maldad y tiempos de incertidumbre. Incluso como alguien me dijo por ahí, seguramente muchos de nosotros ya hemos padecido COVID emocional, quién sabe cuántas veces, ¿verdad?
Estamos viviendo tiempos difíciles porque no solamente tenemos esta pandemia que nos aqueja de manera terrible, también vivimos tiempos difíciles porque estamos viviendo en un mundo lleno de maldad. Este hombre llamado Noé, seguramente muy parecido a nosotros y a nuestra generación, aprendió a vivir según la voluntad de Dios en medio de ese tiempo en el cual estaba. La vida de Noé nos enseña mucho en cuanto a la manera en la cual nosotros, usted y yo, debemos vivir, especialmente hoy que vivimos en un mundo lleno de maldad. Aprobación del matrimonio homosexual, en muchos países la aprobación del aborto, no solamente terapéutico, no simple y sencillamente por voluntad de la madre. Un mundo que se ha olvidado de Dios y que se pervierte en toda clase de pecados. En estos versículos podemos aprender muchas cosas que hoy podemos poner en práctica y sobre todo sabiendo que el día de la venida del Señor seguramente está cercano. Así que mis amados hermanos, es un tiempo de reflexionar. La demanda, la generación de este tiempo de Dios para nosotros hoy es una sola: perfección. Y perfección no es necesariamente ausencia total del pecado. Perfección implica acercarnos, comprometernos, seguirle creyendo a Dios en medio de esta situación de calamidad en la cual nosotros estamos viviendo. Así que quisiera plantear solamente 3 elementos en esta tarde, mis estimados hermanos, para que podamos entender el plan del Señor para nuestras vidas, así como lo fue Noé. Número 1, Noé fue un hombre diferente en su generación. Dice el verso: estas son las generaciones de Noé. Noé, hace hincapié, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. En medio de las circunstancias y el mundo de maldad en el que él se desarrollaba, él aprendió a ser un hombre que sea la voluntad de Dios. Tanto era así que el Señor le demanda que tiene que construir un arca porque va a venir un gran diluvio en un tiempo donde jamás en la tierra había llovido. No se conocía jamás que cayera agua del cielo, que cayeran gotas de agua. Sin embargo, Noé fue un varón perfecto, no porque no se equivocó, fue un varón perfecto porque supo asumir el mandato de Dios y llevarlo a cabo en algo que parecía ser en su tiempo que era incluso hasta ridículo. Es interesante considerar lo que la Biblia nos dice acerca de Noé. En primer lugar, lo llama un varón justo, es decir, un hombre que trataba y se esforzaba por vivir alejado del pecado, a pesar de que vivía en un mundo corrompido por la maldad. En segundo lugar, lo llama perfecto en sus generaciones, lo cual nos sugiere que era alguien diferente en medio de toda la gente el cual que estaba alrededor. Nosotros hoy tenemos un mundo de personas y muchas de ellas nos presionan y nosotros somos presionados a seguir la maldad. Pero Noé no se dejó influenciar por ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque era un hombre diferente en medio de la generación perversa y malvada en la cual él estaba viviendo. Hoy nosotros estamos viviendo en tiempos bastante parecidos, donde se nos sugiere y casi se nos presiona en que tenemos que ser personas que practicamos la maldad. A lo malo ya no se le llama malo, al pecado ya no se le llama pecado, les pueden llamar error, cualquier tipo de cosas, pero no tenemos la tendencia a llamar a todo esto como algo pecaminoso. Pero sí, sin embargo, estamos en una situación de tanta calamidad a nivel social, a nivel de sanidad, a nivel espiritual, que esto no es otra cosa más que el retorno de nuestro Señor Jesucristo está definitivamente cercano. Aprendemos entonces de este varón llamado Noé, que a pesar del tiempo en el cual estaba viviendo, él decidió por cuenta propia ser una persona diferente. Somos diferentes usted y yo, hermanos. ¿Estamos siendo realmente diferentes? ¿O seguimos siendo las mismas personas que siempre hemos sido? Yo he reflexionado mucho sobre algunas personas conocidas que en estos días han perdido la vida a causa de este virus terrible. Ninguno de ellos se imaginaba que iba a morir. Recuerdo en este momento al pastor Miguel Montoya, deseado, un hombre que lo conocí, lo vi un par de veces, cruzamos palabras un par de veces, un hombre jovial, un hombre dinámico. Yo creo que él jamás se imaginó que en esta situación él también iba a perder su vida. Pero en medio de todo lo que nosotros necesitamos aprender, porque no sabemos cuándo la muerte va a tocar la puerta, necesitamos aprender que debemos ser diferentes en medio de la generación en la cual estamos viviendo. Segundo elemento importante que yo quisiera compartir con ustedes acerca de este hombre Noé, que por medio de él nosotros mismos fuimos salvos después del diluvio.
Noé fue el que tomó esa promesa, se apropió de ella, de que el Señor lo iba a salvar y lo rescató. Y gracias a eso es que nosotros hoy mismo estamos aquí, porque hubo un hombre que tomó la decisión de ser diferente. Hebreos 11:7, al referirse a Noé, dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Simple y sencillamente un hombre que aprendió a vivir en fe y a creerle en Dios. Segundo elemento: Noé se encontró con una generación que estaba hundida en la maldad. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Vivimos en un país altamente violento. Hay iglesias en cada esquina, hay iglesias en cada colonia, y sin embargo, en este momento somos uno de los países en Centroamérica, el país que peor ha manejado la situación de esta pandemia. Muchas personas han muerto y seguramente faltan muchas personas todavía que mueran. Es triste, pero la maldad continúa en nuestra sociedad. Es interesante que esto no nos ha llevado a ser diferentes, hermanos. Vivimos en un mundo lleno de maldad, pero en medio de ese mundo lleno de maldad y en esa generación lleno de maldad, el Señor nos está llamando hoy a ser diferentes. Aquí este versículo nos da detalles en cuanto a la maldad que se vivía en estos tiempos. Primero se nos dice que se corrompió la tierra delante de Dios. En pocas palabras, un mundo que no quería saber de Dios, y vivimos en un tiempo en el cual el mundo no quiere saber de Dios. No solamente niegan la existencia de Dios, sino que tratan de atacarlo al máximo. Y esa es la verdad en la cual estamos viviendo, y ahora parecía que es lo que pasaba en días de Noé. Se corrompió, dice, la tierra delante de Dios. Era un asunto con Dios. Y hoy estamos pasando las mismas circunstancias, y por eso el Señor dice que cuando Él regrese va a ser como en los días de Noé. Una tierra corrupta, gente casándose y dándose en casamiento pensando que nada malo nos va a suceder. Pero esta pandemia, esta enfermedad ha tocado la puerta del mundo y lo ha estremecido. Más de 2 millones de personas han muerto alrededor del mundo, que se contabilizan, pero se cree que hay un número mucho mayor que eso, incluso de personas que no se supo, que murieron en sus casas, que prefirieron no ser atendidos en un lugar, sino que prefirieron sencillamente quedarse en sus casas. El primer punto. Pero el segundo punto dice: y la tierra también estaba llena de violencia. ¿Y acaso no es lo mismo en este tiempo? ¿No estamos en un tiempo y un mundo violento? Honduras es un país violento, con una alta criminalidad. No podemos casi ni siquiera salir a la calle con nuestro celular visible porque nos asaltan y nos quitan hasta la vida por eso. Nos quitamos los relojes y tratamos de andar de la manera más segura posible. Vivimos en un mundo lleno de violencia. No solo la humanidad se había corrompido en total, sino que estaba llena de violencia, lo cual nos sugiere una práctica de homicidios, de abusos, de daños a los más débiles. Por supuesto que vivimos en ese tiempo. El tercer elemento que yo quisiera en esta tarde exaltar, mis estimados hermanos, es la advertencia a que aprendamos a vivir diferentes en medio de la generación en la cual estamos viviendo. No tenemos excusa. Tenemos que aprender a ser diferentes. Tenemos que rogarle a Dios que pueda tocar nuestros corazones y que podamos ser hombres y mujeres que tenemos un éxito espiritual antes que muchas veces ese anhelado éxito profesional, que muchas veces nosotros buscamos el éxito económico, que no digo que sea malo necesariamente, pero debemos de tratar al máximo de tener ese éxito espiritual que pueda tocar nuestras vidas y podamos ser definitivamente transformados. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatarás con brea por dentro y por fuera. Fue la maldad de este mundo que provocó el juicio de Dios sobre sus vidas, y así el diluvio vino a ellos. Pero Noé y su familia se salvaron por medio del arca. Ha sido nuestra maldad en esta generación la que ha permitido que Dios mismo permite esta enfermedad. No que Dios la mandó, pero Dios la permite. Hay incluso muchas teorías de conspiración que fue creado. No podría decir que sí o que no. Hay muchas posibilidades que sí, ¿por qué no decirlo? Porque la maldad del hombre llega hasta estos puntos. El hombre realmente es alguien
terriblemente perverso. Dice la palabra del libro de Génesis capítulo 6, y vio Dios, dice, que la maldad del corazón del hombre era de continuo el mal. Y prácticamente estamos viviendo en eso, en los días de Noé. Y aquí nos está pasando eso. Y mire lo que dice Mateo 24, 36, 39, donde el Señor nos está exponiendo su sermón escatológico, el famoso sermón de las señales antes del fin, donde Jesús nos dice en este texto: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 36 y 39. ¿No debería esto de llamarnos a la reflexión? No es tiempo de que pueda haber un verdadero arrepentimiento, porque todos, hermanos, hemos pecado. Es tiempo de que nos pongamos a cuenta con aquellas personas que tenemos diferencias, hermanos. Una cosa tan simple como esa puede hacer que seamos arrastrados como fue aquella gente del diluvio. Usted que me está viendo, usted que me está escuchando, dése cuenta de algo que es real. Si usted no se pone a cuentas con las personas con las cuales tiene diferencia en este momento, si usted no pide perdón y no es capaz de perdonar, seguramente va a recibir lo mismo delante de Dios, porque eso dice la santa palabra del Señor. Estamos viviendo tiempos peligrosos, una humanidad terriblemente malvada, pero al mismo tiempo que estamos siendo devastada por esto. Y las iglesias simple y sencillamente muchas veces lo único que sabemos es decir: no nos importa, que el Señor va. Y comenzamos y se ha sembrado una estela de dolor terrible. Estaba viendo, no sé cuántos de ustedes han visto las noticias. El día de ayer, en la noche, hubo una campaña multitudinaria en Choloma. La mayor parte de personas sin mascarilla. Eso es desafiar, hermanos, muchas veces el juicio de Dios. Cuando Dios manda algo es porque seguramente nosotros como seres humanos lo merecemos. En este tiempo entonces, mis queridos y estimados hermanos, es tiempo de que reflexionemos. La venida del Señor está cerca. Cada día estamos más cerca de la venida de Cristo. Pero antes de eso vendrá el juicio sobre esta humanidad, que es conocida como algunos la tribulación. Estamos pasando por un tiempo de tribulación. Nos da miedo salir a las calles. Cualquier cosa, un pequeño dolor de cabeza, un dolor de garganta, algo así, un poquito de fiebre o tosemos, eso muchas veces es indicativo de que nosotros estamos preocupados porque creemos que tenemos esta terrible enfermedad, la cual yo creo que esta generación jamás la ha conocido, así como la estamos viendo. Estamos pasando tiempo de tribulación y las señales que el Señor estableció en su palabra se están cumpliendo. Muchos hoy en día se burlan de eso. O dicen que Cristo se ha retrasado, pero no es así, sino que es paciente, porque no quiere que nadie sea condenado, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Según de Pedro 3, capítulo 3 del verso 9 al verso 11 dice la palabra: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ya es tiempo de dejar, hermanos, tanta rencilla. Es tiempo de pelearnos por cosas que no tienen sentido. Ya no. Ahora es tiempo de ponernos a cuenta. Es tiempo de creerle a Dios, es tiempo de creerle a su palabra. Y si hay algo que nos ha molestado, es tiempo que perdonemos. Es tiempo que sigamos adelante con nuestra vida espiritual. El Señor definitivamente está cerca. En conclusión, Noé, como dice esta palabra, fue un varón justo y ejemplo en su generación, el cual nunca permitió que la maldad de los hombres que estaban a su alrededor le contaminara y lo alejara de Dios. Fue su fe la que condenó a ese mundo. Imagínense, el hecho de que había un hombre justo, eso hizo que los demás fueran condenados, porque Dios sabía de que sí se podían hacer las cosas bien. Una fe que se ve en su justicia y su caminar con Dios. Hoy en día vivimos en una generación muy parecida, corrompida por el pecado y llena de violencia. Pero el día del Señor, hermanos, está cerca, y todos nosotros debemos apartarnos de todo mal y esperar con fe el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo le animo, yo le invito, iglesia,
La iglesia no es un templo. Yo le invito a que sigamos siempre fervientes, comunidad cristiana de santidad. No podemos desanimarnos. No tenemos ya permiso de hacerlo. El Señor está cerca y viene por una iglesia. No viene necesariamente por individuos, viene por la iglesia. Y CCS tiene que estar preparada para este evento que seguramente será el más importante de toda la historia de la humanidad. Hasta este momento el evento más importante prácticamente ha sido el nacimiento y la resurrección de Jesucristo. Pero el más magno evento que va a vivir toda la creación va a ser el retorno de Jesucristo como Él ha prometido. Preparémonos, estemos listos. Así que necesitamos que esta generación, a pesar de la maldad en la cual nosotros estamos viviendo, podamos ser diferentes, podamos ser ejemplo como lo hizo Noé. Olvidemos las dificultades, olvidemos los problemas. Comunidad cristiana de santidad, sigamos firmes porque el Señor está cerca. Yo le invito a que me acompañe a una palabra de oración en esta tarde. Tenemos que orar por salud y por protección. Esta pandemia, hermanos, ha llegado con pasos agigantados. Ya estamos pasando en el tiempo no solamente de los contagiados, sino de los recontagiados, los que se van a volver a contagiar por segunda vez y algunos si sobreviven hasta por tercera vez. Así que en el nombre de Jesús tenemos que pedirle al Padre, a nuestro Dios, que nos cubra, que nos ayude. Y si hemos de padecer o perecer en esto, el Señor es el que tiene siempre todo en el control. Hermanos, estamos viviendo prácticamente al filo de la navaja. Por eso tenemos que estar listos. Tenemos que estar preparados. Yo creo que no hay ninguno de nosotros que no haya conocido al menos una persona que haya fallecido de esta enfermedad. Yo ya llevo varias personas conocidas, algunas incluso hasta relativamente bastante cercanas. Seamos cuidadosos, pero más que cuidadosos, tengamos fe. Que pase lo que pase, Dios va a estar con nosotros. Por lo tanto, iglesia, no es tiempo de volver atrás, no es tiempo de desanimarnos, es tiempo más bien de estar más fervientes, siguiendo y sirviendo al Señor. Espero pronto poder estar juntos nuevamente, pero tenemos que ser prudentes. Tenemos que ser prudentes, definitivamente. En nuestra congregación hay personas adultas y esta enfermedad no solamente está afectando a personas adultas, también a personas de mediana edad. El pastor Miguel Montoya tenía 46 años, imagínense usted. Tenemos que orarle al Señor para que sea Él realmente quien nos pueda guiar, fortalecer en este tiempo de prueba y tribulación que estamos viviendo. Me acompaña una palabra de oración y decimos: Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos su santo nombre nuevamente. Gracias, Padre. Gracias porque ha estado con nosotros en los tiempos de dificultad. También ha estado con nosotros en los tiempos de dolor, Señor. Gracias. Señor, en Cristo Jesús, yo quisiera en este momento pedirle, rogarle, Padre Celestial, encarecidamente que nos cubra, que nos proteja. Ay, Señor, no esperábamos esto, pero muchas personas en este momento, Señor, que incluso no creían en esta situación, están padeciendo estas dificultades tan terribles que el día de hoy estamos viviendo. Dios, en el nombre de Jesús, guárdenos. Guárdenos de esta enfermedad, guárdenos, Padre Celestial, a nuestras familias, a nuestros seres queridos. Pero si de una u otra razón habremos de padecer esto, le pido, Señor, que siempre nos mantenga fuertes y firmes. Gracias por los hermanos de nuestra iglesia, Señor, que ya han pasado por esta dura prueba de esta enfermedad y usted los ha mantenido firmes. Oro, Padre Celestial, por las personas en este momento, no solamente por nuestros hermanos y por sus parientes. Oro para que en el nombre de Jesús, Padre Celestial, se mantengan siempre firmes para seguir adelante, Señor. En Cristo Jesús oro por sanidad para las familiares también, Señor, de mis amados hermanos de la iglesia que también están pasando por este tiempo de dificultad. Y oro por esta iglesia, Comunidad Cristiana de Santidad. Señor, usted no nos trajo hasta aquí para volver atrás, Padre. No nos trajo hasta acá para volver atrás, y nosotros definitivamente que creemos en eso. Así que, Señor, hemos venido a este lugar a poseer la tierra que usted nos ha dado. Así que en el nombre de Jesús nos ponemos en sus manos, imploramos por su protección, imploramos, Padre Celestial, por su presencia siempre. En Cristo Jesús, amén y amén. Y ahora, mis amados hermanos, nos disponemos a darle al Señor lo que le corresponde, porque la iglesia continúa. El hecho de que estemos en esta situación no significa ni siquiera que la iglesia está cerrada. La iglesia sigue siempre con paso firme, porque el Señor nos ha llamado a hacer eso. La iglesia continúa con paso firme. Y como continuamos como iglesia, mis estimados hermanos, yo le invito entonces a que disponga su corazón para darle al Señor lo que a Él por justicia le pertenece. Dice la santa palabra de Dios: pero esto digo,
El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando el apóstol Pablo escribe esto, él estaba siendo perseguido, la iglesia estaba siendo perseguido, muchos habían sido capturados y martirizados. Sin embargo, el Señor, a través del apóstol Pablo, les invita a los hermanos que es tiempo de seguir dando, porque la iglesia se sostiene de lo que nosotros damos. De igual forma, mis estimados hermanos, cuando esto pase, que seguramente en algún momento pasará, tenemos que estar listos para los proyectos que el Señor tiene para cada uno como iglesia. Decimos en oración: Padre, en el nombre de Jesús, hoy presentamos delante de su presencia nuestros diezmos y ofrendas a usted, Padre Celestial, para que sea usted quien tome control. Oramos por los dadores alegres y le rogamos, Señor, que siga proveyendo de trabajo y que siga proveyendo para todas y cada una de nuestras necesidades. Sabemos que cuando le damos con alegría de corazón, hay bendición para nosotros. Hay bendición para nosotros, eso lo sabemos y estamos seguros de eso, Padre Celestial. Así que en el nombre de Jesús oramos siempre por aquellos que con ese corazón agradecido nunca se olvidan de darle a usted lo que por justicia le pertenece. Gracias, Señor, por todo. Bendiga siempre a nuestros hermanos encargados de administrar estos fondos. En nombre de Jesús. Amén y amén. Ya para cerrar este tiempo, mis amados hermanos, quisiera entonces cerrar con esa bendición sacerdotal que siempre lo hacemos y lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque tenemos siempre por entendido que Dios y en su voluntad siempre está bendecirnos aún en medio de las situaciones de dificultad que nosotros estamos pasando. Y quisiera compartir entonces con ustedes esa bendición y decirles en esta tarde que el Señor dice que habló a Moisés y le dijo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciendo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y su nombre, buen Dios, está puesto sobre esta nación y sobre esta iglesia. Y estamos seguros que usted nos ha de bendecir. Guárdenos, cúbranos y protéjanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ha sido un gozo poder compartir con cada uno de ustedes, hermanos. Un fuerte abrazo a Comunidad Cristiana de Santidad. Les amo en el nombre del Señor. Sigamos adelante. No podemos desmayarnos, no podemos desistir. Es tiempo de ser más fuertes en medio de la tribulación, la persecución y la dificultad. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo.